Hola a todos, nos seguimos comunicando a través de mi canal de YouTube, Plan MTV. Les sugiero que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Voy a explicar en este video la paradoja argentina. Sobran dólares, pero faltan dólares. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, y consultar todos estos informes de manera detallada, con gráficos y estadísticas, en nuestra página web planm.com.ar o directamente ingresan por maximontenegro.com. ¿Cómo es esto de que sobran dólares pero faltan dólares? Bueno, que faltan dólares, ustedes lo ven como algo de sentido común, porque efectivamente Argentina tiene un cepo justamente para que nadie pueda comprar más de $200 por mes para atesorar, y ese límite está dado obviamente por la escasez de dólares. Si hubiese dólares suficientes para todos, no pondrían ese cepo de $200 por mes, que además ha disparado las brechas con los dólares alternativos, es decir, gente que está dispuesta a pagar un dólar 130 pesos porque considera que el dólar va a seguir subiendo justamente por esa escasez de dólares. Pero no es tan de sentido común que en la Argentina sobren dólares. ¿Qué significa que sobran dólares en Argentina? Bueno, es así como lo escuchan. Fíjense lo que sucede con la balanza comercial, es decir, lo que las empresas argentinas exportan en bienes y servicios al exterior y cobran en dólares, versus lo que los argentinos importamos, compramos de bienes y servicios al exterior y pagamos en dólares. El saldo de esa balanza se llama saldo de la balanza comercial, y en la Argentina este año va a ser por segundo año fuertemente superavitario. Fíjense los números. En los primeros 5 meses del año, entre enero y mayo, hubo un superávit de la balanza comercial de 6.612 millones de dólares. Es decir, las exportaciones superaron a las importaciones en más de 6.600 millones de dólares. Esto se explica porque efectivamente este año las exportaciones vienen cayendo por el impacto de la crisis internacional, de la pandemia de coronavirus, como en todos los países del mundo, pero caen menos que las importaciones, que se derrumbaron por la fuerte recesión en el mercado local. Fíjense, entre enero y mayo las exportaciones cayeron 11,5% y las importaciones cayeron más del doble, casi 24%. Eso dio como resultado un excedente de dólares en la balanza comercial de más de 6.600 millones de dólares. Esta característica de un fuerte superávit en la balanza comercial es típico de las crisis en la Argentina, ya sean por cuestiones domésticas o por factores externos. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el 2002, cuando estalló la convertibilidad, se disparó el tipo de cambio, Argentina entró en una fuerte recesión, y ese año hubo también un superávit comercial de 16.000 millones de dólares. Pero eran épocas totalmente distintas, porque gran parte de ese superávit comercial, de ese excedente de dólares en la balanza comercial, los terminó acumulando el Banco Central en sus reservas. Lo mismo sucedió en el 2009, cuando Argentina también entró en una fuerte recesión como consecuencia de la crisis financiera internacional. Eso derrumbó las importaciones y se generó también un superávit en la balanza comercial en el año 2009, voy a ver justo el dato, de casi 17.000 millones de dólares, 16.886 millones de dólares. Bueno, otro año de crisis, en ese caso por el efecto de la crisis internacional, y fuerte excedente de dólares en la balanza comercial. También gran parte, no había cepo al dólar, gran parte de los dólares en ese momento los acumuló el Banco Central, aunque no tanto como antes, porque ya empezaba a haber la desconfianza y gran parte de esos dólares terminaban yéndose al colchón o salían del sistema financiero. Bueno, ¿qué sucedió en los últimos 2 años? En los últimos 2 años, ya desde el 2018, cuando empieza la fuerte devaluación en el gobierno de Macri y continúa durante todo el 2019, también se produce 2 años de fuerte recesión. También se produce un superávit en la balanza comercial. De hecho, en el 2019
el superávit de la balanza comercial fue también en ese número mágico de casi 16.000 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado el Banco Central no solamente no pudo acumular reservas, sino que perdió fuertemente reservas, dólares en el Banco Central, y solo pudo empezar a acumular los dólares del excedente comercial, el superávit comercial, cuando impuso un cepo muy duro, el cepo de los 200 dólares en noviembre. Bueno, este año, y fíjense los datos que les voy a mostrar ahora, también estamos en una situación similar. Hay un fuerte superávit que va a ser similar o incluso superior al que tuvo la Argentina el año pasado, y sin embargo, y esto es lo más preocupante, con un cepo también fuerte, con el impuesto país del 30% y demás, el Banco Central hasta mayo prácticamente no acumuló nada de dólares en las reservas, pese a que tenía un excedente, un superávit comercial de más de 6.600 millones de dólares. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, fíjense los datos, ¿no?, de lo que ha pasado con el excedente comercial y la compra o venta de dólares del Banco Central. Como les decía, el año pasado recién el Banco Central empieza a acumular gran parte de esos dólares sobrantes en la balanza comercial cuando impone el cepo de 200 dólares en noviembre y compra el 80%, el 90% del superávit comercial en noviembre. Todo eso significa más de 2.000 millones de dólares para las reservas, porque se borró de un plumazo toda la demanda de dólares de los argentinos para atesorar, que el mes previo, en octubre, el mes de las elecciones del año pasado, había llegado a 4.000 millones de dólares en un mes. En diciembre el Banco Central sigue acumulando dólares en sus reservas gracias a ese cepo muy duro, borra toda la demanda de atesoramiento de dólares de los argentinos, también cierra mucho la venta de dólares para las empresas que quieren transferir utilidades en dólares al exterior, las multinacionales, o que quieren pagar deuda en dólares al exterior. Entonces el Banco Central se presenta casi como el único comprador de dólares. Bueno, el problema de este año es que aún con ese supercepo, con el impuesto país, con esas restricciones que les decía para remitir dividendos y pago de deuda en dólares al exterior, el Banco Central se encontró en abril, ya en plena pandemia y en plena crisis del coronavirus con la cuarentena, vendiendo más de 500 millones de dólares en abril, un mes en el que hubo un superávit comercial, es decir, un excedente en la balanza comercial de 1.400 millones de dólares. Y lo mismo sucedió en mayo. En mayo hubo un excedente de la balanza comercial, un superávit de casi 1.900 millones de dólares, y sin embargo en mayo, lo hemos contado en otros videos, hasta el 28 de mayo el Banco Central había vendido más de 900 millones de dólares, es decir, una situación insostenible donde ingresaban los dólares por la balanza comercial, pero por otro lado se estaban yendo por algún lado y el Banco Central vendía fuertemente dólares para evitar una devaluación mayor, una disparada mayor del tipo de cambio oficial, el que el Banco Central controla con el cepo. Bueno, ¿qué estuvo pasando? Bueno, lo que estuvo pasando fue que todos los que podían acceder al dólar oficial, y básicamente eran los importadores, los únicos habilitados a acceder a comprar el dólar oficial, se lanzaron a pagar deudas por importación, a anticipar pagos, a requerirle el dólar oficial al Banco Central, y por eso en abril, lo hemos contado, se disparó la demanda de dólares de los importadores, compraron 1.100 millones de dólares más, 45% más de lo que habían comprado en abril del 2019, cuando la situación no era tan dramática como en abril pasado, cuando ya la economía estaba en plena recesión o depresión, y eso es porque todos veían el tipo de cambio oficial atrasado, muy barato respecto a los dólares alternativos que se habían disparado, el dólar paralelo, el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación, y esa situación desbalanceó las cuentas del Banco Central. Es decir, el Banco Central, pese al superávit comercial, no podía comprar dólares y seguía vendiendo dólares para evitar una devaluación mayor. Lo mismo sucedió en mayo, hasta que el último día hábil de mayo, el 29 de mayo, el Banco Central puso un súper recontra cepo. Y básicamente ese cepo tiene que ver con restringir fuertemente la venta de dólares
a los importadores, que necesitan esos dólares para pagar los bienes y servicios que compran al exterior. Por el otro lado, lo hemos contado también varias veces, cuando se disparan las brechas cambiarias, aquellos que tienen que traer los dólares e ingresarlos al país, que son los exportadores, han demorado la oferta de dólares al tipo de cambio oficial. Obviamente nadie quiere vender esos dólares a los 70 pesos que da el tipo de cambio oficial mayorista, porque esperan una suba adicional en los próximos meses, una devaluación mayor, y demoran lo más posible la oferta de dólares. Bueno, eso generó esta paradoja, en la cual efectivamente en la Argentina sobran dólares de la balanza comercial y sin embargo faltan dólares, no solamente para que el Banco Central pueda acumularlos en su reserva, sino para que pueda levantarse el cepo y haya dólares suficientes para aquel que quiere comprar esos dólares. Bueno, con el super cepo, también lo hemos mostrado, en junio el Banco Central pudo recuperar reservas porque, claro, no le vendía dólares a nadie, no solamente al que quería atesorar o al que quería pagar una deuda en dólares en el exterior, o al que fundamentalmente las multinacionales querían transferir utilidades y dividendos en dólares al exterior, sino que tampoco le vendía dólares a quienes necesitan los dólares para pagar los bienes y servicios que compran al exterior los importadores. Y de esa manera pudo acumular en junio casi 700 millones de dólares y recuperar gran parte de las reservas que había perdido desde mediados de abril y gran parte de mayo. Pero fíjense lo que decimos, que esta situación en la cual sobran dólares en el excedente comercial y faltan dólares porque esta economía tiene que funcionar con cepo, tiene que ver con una cuestión muy básica, que es la falta de confianza. La falta de confianza y la expectativa de evaluación permanente que hay en la Argentina en los últimos 2 años, la contracara de la ausencia de confianza, genera esta paradoja en la cual hay un excedente en la balanza comercial, hay un superávit comercial muy importante, pero por otro lado los dólares no alcanzan porque todos los que tienen un excedente de pesos buscan dolarizarse, refugiándose en el dólar como única manera de preservar sus ahorros, y por otro lado todos los que tienen dólares, que pueden ofertar esos dólares, se retraen, no los quieren vender al tipo de cambio oficial, no solamente los exportadores, sino aquellos que tienen ahorros en dólares. Tengan en cuenta que en la Argentina se calcula que hay solo en caja de seguridad unos 50.000 millones de dólares que están guardados por parte de los argentinos, pero fuera del sistema financiero, y se calcula que hay por lo menos otros 250.000 millones de dólares en el exterior de argentinos que los tienen a resguardo fuera del circuito formal de la economía argentina. Bueno, justamente se genera esa situación en la cual los que tienen los dólares no los quieren vender y aquellos que tienen excedente de pesos buscan desesperadamente comprar dólares. Esa situación genera la paradoja en la Argentina de que por un lado sobran los dólares y esta economía genera más dólares de las que generaba en años anteriores, pero al mismo tiempo esos dólares no alcanzan porque todo el que tiene algún pesito busca dolarizarse, busca los dólares tan preciados, sobre todo a cualquier tipo de cambio oficial, obviamente principalmente al tipo de cambio oficial, pero también a los dólares alternativos, y por eso estamos con una brecha cambiaria muy grande. ¿Cómo se sale de esta paradoja? Lo hemos explicado muchas veces. Hay que generar confianza, hay que cerrar rápidamente la renegociación de la deuda para despejar el fantasma de un default de la economía argentina, que obviamente generaría todavía más incertidumbre y desconfianza, porque generaría la idea de que Argentina tendría todavía menos dólares disponibles en los próximos tiempos y generaría todavía más avidez por el dólar de aquellos que tienen excedentes en pesos. Pero al mismo tiempo hay que presentar un plan de salida, no solamente un plan de salida cuando se pueda de la cuarentena que ha forzado la pandemia, sino fundamentalmente un plan de salida desde el punto de vista fiscal y monetario para ordenar las cuentas que vienen muy desequilibradas en los últimos 2 años y que se han agravado enormemente durante la pandemia. Bueno, toda esa situación es la que genera
una incertidumbre muy grande que hay que tratar urgentemente de acotar para salir de esta situación insólita en la cual la economía argentina genera muchos dólares y sin embargo esos dólares no alcanzan y por eso es necesario cada vez más imponer cepos que frenen la salida permanente de dólares que hay en distintos sectores de la economía. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que se suscriban a Plan MTV, nuestro canal de YouTube, y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.